Bueno, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 4. Y mientras usted busca el libro de Éxodo, quiero saludar a todos nuestros hermanos y toda la iglesia que es bendecida a través de la tecnología, a través de nuestro canal de YouTube. Que sea Dios a través de esas plataformas y a través de su palabra bendiciendo, transformando, haciendo esa buena obra que solamente Él sabe hacer. Y la iglesia le damos una bienvenida a todos nuestros hermanos que van a recibir esa bendición a través de internet con un fuerte aplauso. Y hoy quiero empezar revelándoles primeramente el título de la enseñanza. Saben que a mí me gusta mostrarles el título a través de la enseñanza, o muchas veces no lo digo, sino que cuando ya mandamos la prédica, usted se encuentra con el nombre. Nunca me gusta revelar antes de, sino que me gusta que sea sorpresa. Amén. Pero esta vez quiero empezar con mostrarles de lo que Dios hoy va a hablar a nuestra vida. Y para los que van a tomar apuntes, creo que Dios va a hacer algo sobrenatural hoy en el nombre de Jesús. Y le he titulado, según lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿por qué Dios endurece el corazón de las personas? ¿Por qué Dios endurece el corazón de las personas? Y podríamos encontrarnos con algo muy fuerte, ¿verdad? Porque esto no se le ha denominado a Dios, sino ¿a quién? Al diablo. El diablo es el malo, el diablo es el que destruye, el que mata, el que roba. El diablo es el que tiene el corazón de las personas que no quieren venir a la iglesia. Amén. Pero decir que Dios endurece el corazón de las personas también tiene un porqué. Y lo vamos a mirar a través de la historia, a través de la enseñanza, cuál es el propósito por el cual el Señor permite que el corazón de la iglesia o de nuestros familiares, vamos a hablar hoy en primera persona, nuestra casa sea endurecido. ¿Cuántos están interesados en conocer qué es lo que está pasando en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en todos los que no quieren venir a los pies del Señor? ¿A cuántos les gustaría saber de parte de Dios? Por eso creo que el Señor va a hacer algo especial hoy en el nombre de Jesús. Y en Éxodo capítulo 4 empieza la historia. Vamos nuevamente a hablar y a retomar hoy la enseñanza. Vamos a darle una continuidad a la enseñanza del día domingo. ¿Cómo se tituló la enseñanza del domingo pasado? ¿Cuántos recuerdan cómo se tituló la enseñanza del año pasado, del domingo pasado del año? Que por cierto llamó mucho la atención el nombre. ¿Alguien recuerda? ¿Por qué en la iglesia te creen y en tu casa no? ¿Sí? Y dimos el ejemplo con Moisés y su esposa Ruth, ¿verdad? No falta el que diga amén. Su esposa Séfora. Y hoy al darle la continuidad, ya Moisés ha tomado el desafío, ha creído a Dios. Dios le ha dado dos señales, diga conmigo, dos señales. Recuerdan que una era la vara, que se convirtió en serpiente. Y la segunda, ¿cuál fue? Que su mano al meterla en el seno salió llena de lepra. Y al meterla nuevamente en su seno, salió nuevamente como estaba antes. Dios le dijo a Moisés, en la continuidad de esta enseñanza, le dijo: si Faraón no te cree, si él no te creyese, entonces harías la siguiente señal. Amén. Entonces Dios tenía un plan como lo tiene hoy en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo escucho personas que dicen los tiempos de Dios son perfectos y buenos, así es. ¿Cuántos lo creen? Porque siempre vamos caminando en un plan perfecto de Dios. No lo conocemos, no nos ha sido revelado, pero es importante creer y caminar porque Dios nos va a mostrar. Amén. Entonces aquí Dios ya va con Moisés de la mano y le envía y va por primera vez donde Faraón y le dice a Faraón: Faraón, vengo en el nombre de ¿quién? Del yo soy. Recuerdan que fue la primera frase que le dijo Dios a Moisés. ¿Cómo hablaré de ti o cómo representaré? Tú le dirás: yo soy el que soy.
Amén. Entonces Moisés le manifiesta la orden que le envía Dios a Faraón, y como Faraón no cree, le manifiesta la primera señal. ¿Y cuál fue la primera señal? Que toma su vara delante de Faraón y delante de todo el gobierno allí, y la vara se convierte en serpiente, y todos intentaban huir por causa de eso. Pero Faraón llamó a los astrólogos, magos y hechiceros, y tomó también una vara, y también a través de la brujería la vara de ellos también se convirtió en serpiente. Pero dice la palabra que la vara de Moisés pudo con todas las serpientes que estaban allí. Amén. No con eso viene la segunda señal, y ya después de la segunda señal Dios empieza a manifestar un tiempo sobrenatural que tú y yo conocemos como el tiempo de presión de parte de Dios contra Faraón. Y esa presión viene a través de ¿qué? De las plagas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez las plagas? ¿Ustedes han escuchado que alguien le digan de su familia o del barrio: usted es una plaga? ¿Qué significa plaga? Cuando uno le dice a alguien: es una plaga, hermano, lo peor, lo que coge lo devora. Amén. Decirle plaga a alguien es una ofensa bastante grande. Entonces empieza Dios con Moisés a presionar ¿a quién? A Faraón. Pero recuerden que cada que Dios hablaba con Moisés, le decía a Moisés: aunque él no te dejara ir, aunque no dejara ir a mi pueblo, porque yo voy a endurecer su corazón. Amén. Usted se imagina a Moisés haciéndole caso a Dios, pero Moisés ya sabía que el corazón de Faraón iba a estar más duro que antes, ¿sí? Que al ir con la segunda señal o al ir con la tercera manifestación del poder de Dios, su corazón iba a estar más duro. ¿Usted se imagina cuál era la perspectiva o la expectativa de Moisés al ir donde Faraón? Recuerden que ni siquiera Moisés podía hablar directamente a Faraón. ¿Se recuerdan por qué? Porque Moisés era tartamudo. Y como Moisés no quiso ver la gloria de Dios, Moisés dependía ¿de quién? De Aarón. Entonces Moisés le decía a Aarón: dile esto a Faraón. Amén. Entonces era una traducción. Entonces se le daba la orden a Faraón, ¿sí? Pero era a través de un intérprete, a través de alguien que sí tenía buena locución, una buena manera de hablar. Entonces viene lo que empieza a manifestar las plagas de Egipto. Quiero recordarlas rápidamente para que entendamos el por qué Dios le fue necesario hacer esto con Faraón. Y en las plagas, que son 10 plagas, como primera tenemos en el versículo 8, 4:8. Solamente vamos a ver esa con detenimiento y las otras las voy a nombrar. Éxodo capítulo 4 versículo 8. Dice Dios a Moisés: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Bueno, más adelante, ahí estaba poniendo la primera excusa, pero más adelante vamos a ver cuál fue la manifestación de esta tercer señal. Vamos al capítulo 5. Vayan tomando apuntes. Capítulo 7. Ya han pasado las dos señales y en el capítulo 7 vuelve Dios y le envía a Moisés a Faraón y le dice: ve por la mañana a Faraón, versículo 15, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
y he aquí que hasta ahora nos has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y ella se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos, sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que todos se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová había mandado, alzando la vara, golpearon las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y todos sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra en Egipto. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio tampoco atención a esto. Amén. Quiero por un momento ilustrar qué significaba para Egipto o para Faraón que todas sus fuentes híbridas, todas sus fuentes de agua se convirtieran en sangre. La enseñanza dice que más o menos 7 días duraron los ríos contaminados por sangre. La sangre es alarmante, ¿verdad? Cuando uno ve que la sangre se derrama de una persona, alarma, ¿verdad? Para muchos la sangre es espesa, para muchos la sangre es de color roja, otros de color púrpura, tirando a morada, ¿sí? La sangre puede traer también como coágulos, cuando usted ve pues que hay gente que se accidenta. Bueno, definitivamente la sangre da asco, ¿verdad? Da asco, ¿sí o no? Que la es de color azul. La sangre da asco, llama la atención, ¿sí? Ahora imagínese usted todos los ríos y las fuentes que producían agua para aquel pueblo convertidas en sangre. Voy a poner un ejemplo como para que me entiendan. Por ejemplo, para las mujeres que tienen su ciclo menstrual, que eso es tan difícil, tan delicado para ellas, pues es tan inmundo esta naturaleza, que en la misma ley Dios le dijo a la mujer que cuando estuviera en su ciclo menstrual, inmunda sería, según la ley. ¿Recuerdan o no recuerdan? Porque eso producía inmundicia, y que el varón no podía tocar a la mujer mientras estuviera en su ciclo menstrual, porque ambos serían inmundos. Tendrían que ser sacados ambos al campamento por 7 días mientras la esposa se limpiara, ¿sí? Ay, pastor, pero es que no estamos en la ley. Entonces, si lo hago con mi esposa, ¿sigo siendo inmundo? ¿Qué quiere decir Dios entonces con eso? Pues que aunque no estemos en la ley, Dios lo habló como principio, como mandato, para que entendieran que la sangre es inmunda después de que es derramada. Amén. Aunque la sangre produce vida y no se puede beber según la ley, al ser derramada, como fue derramada en los ríos, producía inmundicia, contaminación, de tal manera que todos los peces en el río murieron. Entonces estamos hablando de Egipto, que su fuente de abastecimiento eran los ríos, los depósitos, los pozos de aquel tiempo. Amén. Que muchos de ellos vivían de la pesca. O sea que Dios estaba tratando el corazón de quién, no solamente de Faraón, sino de todo el pueblo. Ahora, por 7 días no se pudieron bañar, porque si todo estaba contaminado en sangre, los depósitos y todo el agua que estaba guardada, nadie se pudo bañar. ¿Se pudieron cepillar? ¿Cómo hicieron el alimento? O sea, quiero llevarnos, que profundicemos nomás en esta plaga, porque si habláramos de todas las plagas, esto es un estudio nomás para liderazgo, pero van a entender lo fuerte que fue la manifestación de Dios contra Faraón. Amén. Entonces, todo estaba inmundo, todo estaba sucio, todo olía, la sangre tiene un olor feo, ¿verdad? Huele feo la sangre. Ahora imagínense la sangre en litros. Dice que el río se contaminó de sangre. ¿Y cuántos litros corren en un río? ¿Se puede imaginar llegar a Pance en ese momento y verlo convertido el agua que es tan cristalina en Pance, tan rica? ¿Cuánto vamos para Pance ahora?
ver el agua que es tan cristalina, tan pura, verla llena de sangre. ¿Se animaría usted a tirarse a nadar? No, ¿verdad? Porque producía asco. Ahora, Dios le había dicho a Moisés, él no va a creer. Si creyese, pues bien, si no, volverás nuevamente. Entonces, dice que la primer plaga a Faraón lo endureció de tal manera que decidió irse a ignorar lo que había pasado. Y aunque los brujos, encantadores y hechiceros pudieron hacer también la misma manifestación, pues a ellos no les convenía, ¿verdad? Simplemente más adelante ya Faraón le pide a Moisés, como pasó en todos los acontecimientos, dice versículo 25, se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón después de 7 días, y le dijo, Jehová ha dicho así, versículo capítulo 8, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quieres dejar ir, yo castigaré entonces con ranas todos los territorios. Y el río también criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cama donde tú duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos habrán ranas. ¿Cuántos quieren tener ranas en su casa? Las ranas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir las ranas. Para que cada plaga fuera quitada, Faraón intentaba engañar a Moisés. Le decía, está bien, estoy cansado ya de las ranas, yo te pido ahora que hables a Dios, ¿sí? Para que quite todas las ranas y yo dejaré ir al pueblo para que le sirva. Entonces Moisés estaba atendiendo a la voz de ¿quién? De Dios, creyendo que Faraón, ¿sí?, no endurecería más su corazón, sino que dejaría ir al pueblo. Pero Moisés salía siempre engañado, porque cuando ya Dios quitaba la plaga y limpiaba la tierra, Faraón se endurecía más. Amén. Pero ¿quién estaba en el asunto? Dios. Dios era el que endurecía el corazón de Faraón. Tenía un propósito, tenía un plan divino. Vamos en la primera, la segunda fue las plagas de las ranas. Tercera, plaga de los piojos. ¿Alguna vez usted tuvo piojos? ¿O no? ¿O tiene piojos en ese momento? En los tiempos de nuestras abuelas sí se producía mucho, ¿no? El piojo. Y eso era alarmante. En los colegios era algo delicado. Cuando alguien le daba piojos, eso era... Sacaban a todos los jóvenes y bueno, uno veía en las terrazas y veía en los patios las mamás dándole peineta a las niñas para poderlas limpiar. Porque en aquel tiempo no existía pues los medicamentos, no existía cómo erradicar eso, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de una plaga de piojos. Y la plaga, no estamos hablando de unos 20, 30 piojos que se puedan alojar en su cabeza, ¿sí?, que sería mínimo entre piojos y liendras. No, estamos hablando de plaga. ¿Cuántos millones de piojos pueden haber en una plaga? Que cubrieron toda la tierra de Egipto. ¿Los piojos pican o no pican? Claro. ¿Muerden o no muerden? Pican porque cuando usted tiene piojos, lo que empieza, ¿qué es? La rasquiña. Entonces si pican. ¿Muerden? No sé. No le he visto los dientes a un piojo. A donde quiero llegar es, imagínese usted todo el pueblo de Egipto lleno de piojos. Los piojos son visibles, ¿verdad? Porque son grandes. ¿Usted se imagina usted hablando con alguien y los piojos saltándole allí? ¿Sí? O usted va a saludar a alguien y ¡pum!, se saltaron los piojos de allá para acá. Era una plaga impresionante. Ahora, los piojos no solamente resisten o sobreviven en la cabeza, en el cabello de las personas, sino que al ser plaga estaba en los animales, estaba en el ganado, amén, estaba en las casas, se paseaban por todo lado. Pero termina diciendo la historia, Faraón endureció más su corazón. Pero cuando se cansó de los piojos, le dijo a Moisés, dile a Dios que me quite esos piojos y yo los dejaré ir.
Y Moisés nuevamente atendía, iba y hablaba con Dios. Ya Faraón se cansó de los piojos, entonces daba la orden Moisés y los piojos se iban. Imagínense el poder tan sobrenatural que tiene Dios. Miren, la historia, yo he escuchado muchos predicadores que manifiestan la gloria de Dios a través de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Que glorifican a Dios en la multiplicación de los peces en la barca cuando se llama a sus discípulos por primera vez. Recuerda que les dice, voguen mar adentro. Hemos estudiado una enseñanza de esas, ¿sí? Que cuando ustedes estén mar adentro, tiren la red nuevamente y en su nombre recogerán peces, ¿sí? En esa historia, recuerdan que yo les dije, bueno, ¿será que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, dónde estaban los peces? Si ellos habían durado toda la noche pescando y no habían hallado nada, ¿dónde estaban los peces? Porque cuando decidieron entrar nuevamente mar adentro, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, Él dio la orden y los peces estaban ¿dónde? En el mismo lugar donde ellos habían pescado toda la noche. Ahora estaban allí esperando que volvieran ellos con las barcas. ¿Por la orden de quién? De Dios. Entonces hemos visto la gloria y nos alegramos mucho en estas dos manifestaciones del poder de Dios, ¿verdad? Pero no se le da la gloria a Dios con las plagas. ¿Cómo así que Dios puede hacer salir de la nada millones de piojos? Millones de ranas. Dice que del río salieron las ranas. Si el río estaba contaminado con sangre y murieron todos los peces, ¿en qué momento se reproducen las ranas en el río para que salgan de allí como segunda plaga? ¿Están entendiendo la manifestación del poder de Dios? ¿A usted no le gustaría tener ese poder para darle una orden a una plaga así que se vaya? Pastor, no puedo con mi esposo, va a poder con piojos. Es que ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Mi esposa no me hace caso, mi esposo no me hace caso, mis hijos no me hacen caso, voy a poder ordenarle a una plaga de piojos que salga de mi casa. Pues eso es lo que el Señor ha traído con esa enseñanza. Cuarta plaga, para los que están tomando apuntes, la plaga de las moscas. ¿A cuánto les alegra cuando una mosca visita su casa? Mira, a mí antes me daba igual las moscas, no me afectaban en nada. Pero tengo a alguien que sí las odia y que cuando las ve hace lo que sea porque las moscas no estén, y es mi esposa. Mi esposa no puede ver una mosca. Si mi esposa ve que los platos se sirvieron y vio que pasó una mosca, retira toda la comida. Yo le digo, no, deme mi plato. Pero ella es así. Si la mosca pasó y ella vio que se paró en el plato, ya la comida no sirve porque la mosca la pisó. Para mí eso era igual. A mí no me afectaba, ¿sí? Pero he venido entendiendo con ella y descubriendo que las moscas son transmisoras de muchas bacterias. Pues ¿dónde comen las moscas y de qué se alimentan las moscas? De heces, de basura, ¿sí? De mortecina. Son las 3 comidas favoritas de las moscas. Entonces, cuando una mosca visita la casa, que son las chiquiticas, pues es algo normal. ¿Alguno de ustedes llegó a tener el matamoscas? ¿Sí? ¿Recuerdan ese instrumento tecnológico? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, la raqueta ya es de los años 2024, no. El instrumento matamoscas, que era una mano de plástico, ¿sí? Que tiene unos cuadritos. Y esa mano era elástica. Usted llegaba y la hacía así, ella cogía curva, ¡fu! Y la mosca caía. Ese matamoscas era especialmente para ellas, no para los zancudos, sino para las moscas. ¿Por qué las moscas son más rápidas que los zancudos o no? Los zancudos no los coge fácil, las moscas no. Esas vuelan más rápido, tienen más agilidad, tienen más capacidad de escabullirse. Entonces, hablando de las moscas, dice Dios a Moisés, da la orden, porque haré venir multitudes de moscas que caminarán en las camas, estarán en todo lugar, y esta plaga vendrá ahora sobre Faraón y todo el pueblo de Egipto. ¿Cómo creen ustedes que estaba Faraón con ese acontecimiento? Pues Faraón se endurecía más, llamaba a los magos, a los astrólogos, los brujos, hechiceros y les decía, ahora hagan lo mismo que hizo Moisés. Y ellos también tenían la capacidad de traer moscas. Recuerden que al diablo también se le dio poder. Entonces, analicen lo siguiente, si usted siente que se está durmiendo, párese un momentico, pero no se deje robar la bendición, porque Dios hoy va a hacer algo sobrenatural, amén. Miren,
estaba pasando algo sobrenatural en el pueblo de Dios. No solamente era la visitación de las plagas, sino que era Dios mostrando su poder y su soberanía. Amén. ¿Cómo los animales le obedecen a Dios cuando Dios da una orden? Pues si es el creador, amén, se cumple el propósito por el cual fueron creados. Entonces, no solamente había pasado los piojos. Ahora, Moisés no había acabado de lavar las fundas, las sábanas, no había acabado de sacar toda la contaminación de piojos muertos en las camas, sino que ahora ya estaba entrando ¿quién? Las moscas. ¿Saben qué pasaba? Que cuando Dios daba la orden a Moisés para que la plaga se fuera, no era que ellas solitas se iban, no. ¿Sabe qué pasaba con las plagas? Morían allí. O sea que le tocaba a Faraón y a todo el pueblo entrar a limpiar todo el desecho. Ahora usted se imagina usted limpiando su pieza de los piojos, que aunque son grandes y visibles, vaya y encuéntrenlos en toda la casa. Usted los ubica en la cabeza de una mujer. ¿Es fácil o no es fácil? Pero vaya, revuelque todo el cuarto buscando piojos, a ver cuánto se demora. Y ya están muertos. Entonces no había acabado de haber la limpieza cuando ya estaban entrando ¿quién? Las moscas. Dios da la orden, las moscas mueren, ahora es un animal más grande, más visible, y empieza nuevamente la limpieza de todas las moscas que habían muerto. ¿En dónde? En los hogares. En casa de Faraón, en el palacio de Faraón, en casa de todos los siervos estaban todas las moscas muertas. Quinta plaga. La plaga de del ganado. ¿Qué aconteció en esa plaga del ganado? Pues como Faraón había endurecido más su corazón, no le importó la contaminación que estaba trayendo Dios sobre toda la tierra de Egipto. Pues ahora empezaría a tocar ¿qué? Sus bienes, sus riquezas, lo que lo hacía próspero. Amén. Ustedes saben cuánto pierde un ganadero, valga la redundancia, sí, ¿cuánto puede invertir un ganadero en ciertas reses o en los novillos? No sé cómo se le llama eso, para que empiecen pues a crecer, a llegar al momento donde se puedan vender, ¿sí? Pero cuando cae una bacteria, ¿sí? Cuando uno de sus animales o uno de los novillos, uno de los ganados, tiene una enfermedad, lo primero que hacen es apartarlo, porque si no, si la enfermedad es contagiosa, se le va a pasar ¿a quién? A todo el resto del ganado, y esto va a producir pérdidas millonarias. Amén. Los ganaderos saben que no todos los novillos o las reses van a llegar a dar lo que ellos quieren llegar. Ellos ya tienen un conocimiento y dicen, bueno, estos van a llegar a cierta edad, cierto peso, ya empiezan a tener una facilidad de saber en qué invirtieron, pero sobre todo que si algo llega a pasar, la pérdida es grande. Entonces Dios dice, bueno, su corazón no se ha ablandado, ahora tocaré parte de sus riquezas. Y esto lo hace a través de la plaga del ganado. Sexto, la plaga de las úlceras. Vino una infección, bacteria, como le quiera llamar usted, sobre la humanidad, que empezó a provocar úlceras. Hablemos de una enfermedad que provoque úlceras en la piel hoy en día. Hablando de hoy, para que entiendan a dónde puede llegar la picazón a una úlcera. Una enfermedad actual que pueda producir esa úlcera en la piel. Bueno, por ejemplo, usted se comió un alimento malo, dañado, ¿sí? Y le empezó un sarpullido, ¿verdad? Pero el sarpullido fue tan fuerte que usted empezó a rascarse de tal manera que empezó ¿a qué? ¿A qué? A pelarse la piel.
Y al pelarse la piel, ¿sí?, empezó a enconar, se empezó a afectar de tal manera que eso ya se convierte en una úlcera. Y la infección fue tan grande sobre la tierra de Egipto que todos en la tierra de Egipto tenían úlceras. Ahora usted se imagina todos con carranchil, ¿sí? Ya les había pasado lo de los piojos, ya les había pasado lo de las moscas. Ahora ya no podían estar unos a otros porque todo les había dado una infección en la piel, que estaban expuestos a una comezón, a una rasquiña, a una piquiña que afectaba todo su cuerpo. ¿Usted puede sobrevivir a los zancudos? Yo no, a mí un zancudo me trasnocha. 2, no me dejan dormir. 3, los zancudos para mí son horribles. Pero la gente del campo se acostumbra a los zancudos, ¿verdad? No les afecta a los zancudos. Entonces le dicen a uno, ay, usted sí es dulce para los zancudos, ¿no? Yo no sé si es que uno sea dulce o salado, pero a mí los zancudos me afectan bastante, ¿sí? O hay otras personas que quizás tengan el humor o la sangre, no sé en qué tenga que ver eso, pero los zancudos no a todos les afecta. A lo que quiero llegar es que si usted con los zancudos se desespera, como me desespero yo con los zancudos, imagínese ahora teniendo una infección en toda la piel y estando con ese desespero. En aquellos tiempos no había el caladrí, ¿sí?, que es el remedio de nuestros padres, el caladrí rosado, que refrescaba la piel después de las ampollas o después de una quemazón o una alergia. El caladrí rosado, ¿alguno de ustedes le aplicaron caladrí rosado? ¿Sí? Eso era lo peor después de llegar de baño. Primero era el ardor y segundo salía mamá con ese bote grande rosado y usted iba a quedar rosado por partes, porque cuando eso secaba usted queda con la plasta de caladrí aquí. Como usted se había quitado la camisa, aparte de su ropa, se reconocía que alguien había llegado a paseo por las manchas rosadas en todo el cuerpo. Ahora está el caladrí transparente, gloria a Dios por eso. Pero eso producía tanta afectación en el pueblo que Faraón nuevamente le dice a Dios, le dice a Moisés, habla con Dios para que quite esta plaga ahora, porque estoy cansado de la gran pérdida que he tenido. Y viene la 7ª plaga, que es donde Dios le dice a Moisés, haré caer granizo. Ya no solamente voy a afectar los ganados, ahora afectaré también todas sus tierras. ¿Por qué? Porque cuando cae granizo, ¿sí?, no solamente hay inundación. Ustedes saben que el granizo viene después de una buena lluvia, de una lluvia fuerte. El granizo se produce en las nubes, sino que el granizo venía con un propósito, era dañar todos los cultivos de la tierra de Egipto. Cuando cae granizo, ¿qué hace uno? No, el caleño cuando cae granizo sale a la calle a decir, ay, mira, esas pepas tan grandes. Como nosotros no estamos acostumbrados al granizo, para nosotros es la nieve. Para nosotros es la nieve aquí en Cali, el granizo. No importa si nos da en la cabeza, no importa si duele, si cae duro, pero uno es feliz con las pepas de granizo, ¿no? Cuando llueve duro aquí en Cali, uno mira en los estados primeramente dónde se reportó que cayó granizo. Es muy pocas las veces, por el clima, porque aquí es muy difícil de que se dé eso. En Bogotá sí es fácil de que hayan grandes lluvias con granizo, incluso creo que ha llegado a nevar en Bogotá de los fríos tan altos que produce allá, ¿sí? Entonces el propósito del granizo no era la gran lluvia, la gran bonanza, las pepitas tan bonitas como caen y uno las coge y juega con ellas, no. Esas pepas venían con fuego también. Dice que la plaga era el granizo y fuego del cielo. O sea que revuelto el granizo con el fuego iba a dañar todo lo que se llamaba cultivos, tierras y todo lo que Faraón tenía a su disposición. Alguien que me le haga masajes allá, Alexis, que me fue. Entonces ya Dios estaba tratando más fuerte ¿con quién? Con Faraón. Ya Dios estaba presionando más fuerte la resistencia de Faraón. Pero Dios, en vez de ayudarle a Moisés, ¿verdad? Porque Moisés obedecía a Faraón, a Dios, perdón. No, Moisés decía, listo, después de esta plaga endureceré más su corazón. No, mire que yo miro la vida de Moisés y digo yo, ¿verdad que uno como pastor le toca fácil? Aunque ustedes a veces son difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Solamente mi hija, el resto son fáciles. Aunque ustedes a veces se hacen los difíciles en el pastoreo, en el guiarlos, en el llevarlos. Imagínese uno como siervo de Dios, que Dios le diga a uno, voy a enviarte a esta iglesia, pero a todos les voy a endurecer el corazón.
a todos. Y ninguno va a caminar, ninguno te va a apoyar, ninguno te va a ayudar porque estoy en control de todo. ¿Qué pastor decide ir? Porque uno diría, bueno, si yo estoy contigo, ¿por qué no tengo tu respaldo, verdad? Entonces yo me iría contra el diablo. El corazón se endureció de toda la iglesia. Es el diablo que es el diablo que endureció el corazón de la iglesia. No, Dios lo hizo a propósito. ¿Están entendiendo qué puede estar pasando con su familia que no quiere venir a la iglesia? ¿Sí? Allá es donde el Señor nos quiere llevar. Entonces ya el granizo y el fuego había dañado todos los cultivos, las hectáreas. Ahora dijo, bueno, está bien. Dios para la plaga y viene la octava plaga. Y era la plaga de las langostas. Pastor, langostas. Eso en un plato bien servido queda. ¿La langosta es rica o no? ¿Cierto? ¿Es rica? ¿Qué dice James? Deliciosa. Pero la langosta ya servida en un plato es deliciosa. Viva produce daño. La langosta, si no se sabe coger, estando viva, puede afectar o no. No sé si pica, muerde o qué hace la langosta. ¿Qué hace, James? Chuza. Chuza. Pues a nosotros, como no nos da langosta ahí en el Cauca, no es muy difícil conocerlas. Ahora, escuchen. Dios no trajo las langostas muertas. ¿Venían qué? Vivas. O sea, no sé de dónde salieron, porque si ellas se reproducen en el agua, ¿de qué río vendrían a entrar las langostas? Del mismo río que se convirtió en sangre, del mismo río donde salieron las ranas, al mismo río donde fueron toda la perdición de los piojos, moscas, para que el río abajo se los llevara. Ahora producirían ¿qué? Unas ricas y deliciosas langostas. Ok, entonces este animal iba a producir un daño más grande sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Iba a atormentar más el pueblo de Egipto. Iba a provocar más la ira de ¿quién? De Faraón. Y aunque los magos, hechiceros y brujos podían hacer la misma manifestación de Dios, nunca superaban el poder de Dios. Pero terminaba la historia siempre con Faraón endurecía más el corazón. O sea que Moisés acababa de predicar y volvía nuevamente ¿a dónde? A casa. ¿Usted se imagina la oración de Moisés con Dios diciéndole, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no ablandas su corazón? ¿Él por qué no querrá ir a la iglesia? ¿Ustedes se imaginan que Moisés oraba como ora usted por su familia? ¿Ustedes creen que Moisés estaba orando por Faraón? Yo no creo que él oraba por Faraón. Era Piedro. Moisés era molesto con Faraón. Primero porque no obedecía a Dios. Segundo por la esclavitud que tenía el pueblo con la que los soyugaba y los oprimía en todo momento y en todo tiempo. Pues recuerden que cuando Dios llama a Moisés, lo llama porque Moisés había acabado de matar ¿a quién? A un egipcio, porque estaba esclavizando a uno de su pueblo. O sea que en el corazón de Moisés había ya molestia. Ya no estaba pidiéndole a Dios porque Faraón se salvara. Amén. Ya sus oraciones quizás habían cambiado, pero Moisés seguía haciendo la voluntad de Dios. Cada que Dios lo levantaba y le decía, ve donde Faraón y le dirás, deja salir a mi pueblo para que me sirva, Moisés simplemente decía, sí, Señor. Moisés sabía que el corazón se iba a endurecer más. Sí, pero usted se imagina a Moisés, cada que Dios lo mandaba y Moisés daba la orden, le decía, no sé cómo lo decía porque no relata bien la Biblia, decía que llamaba a las moscas y las moscas venían. ¿Usted se imagina cómo se gozaba Moisés en esa manifestación? ¿Era bueno o no bueno para Moisés ver la gloria de Dios? Quizás sí en su naturaleza. Amén. Noveno, plaga de las tinieblas. Las tinieblas empezaron a cubrir toda la tierra. Las tinieblas tipifica o demuestra ya el poder sobrenatural de Satanás, ¿sí? Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, pasó algo impresionante, que por 3 días no hubo luz.
no podían verse cara a cara las personas. Solamente había luz en el pueblo de Dios. Pero en el pueblo de Egipto era tan densa las tinieblas, eran tan densa la neblina, que no se podían ver cara a cara. Les tocó estar encerrados por 3 días en casa, porque no había manera de poderse ver los unos a los otros, por la densa tiniebla. ¿Alguno de ustedes ha subido al 18? ¿No han ido al 18? Cuando la neblina es densa, se siente como pesada, ¿qué obstaculiza? La vista. ¿Sí? Entonces usted puede ir en su carro, en su moto, pero cuando la neblina ya empieza a ser más densa, usted no la siente, pero la ve, se le pierde totalmente la visibilidad. Por más que usted le dé más alta la luz, por más que usted trate de mostrar o de ver, tiene que andar despacio atravesando la neblina. Y eso era lo que representaba las tinieblas a través de esta densa neblina. No se podían ver los unos a los otros, como quizá lo hizo Dios cuando intentaron a través de la Torre de Babel llegar a Dios. ¿Recuerdan? Dios dijo: ahora yo sé que no se cansarán de su obra, yo sé que no van a desfallecer de intentar llegar, entonces voy a confundir sus lenguas para que no se entiendan y cesen la obra. ¿Fue también la manifestación gloriosa de Dios o no? Pues de allí salen todas las lenguas a nivel mundial. Si usted no sabía de dónde viene el inglés, si usted no sabía de dónde vienen todas las lenguas que conocemos hoy, fue de allí esa manifestación del poder de Dios. De la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas y les tocó a todos los pueblos apartarse y dividirse por grupos. De allí salen las lenguas. Amén. Y por último, la plaga de la muerte de los primogénitos. Ya Dios había tocado con varias cosas especiales de Faraón. Como no cedía su corazón, empezó la mortandad contra los primogénitos. Y ya esto iba a tomar cartas en el asunto de Dios hasta que Faraón decidiera dejar ir el pueblo de Dios. Amén. Ya después de esta plaga, son 10 plagas, después de la 10ª plaga y todos esos trágicos acontecimientos, Faraón decide dejar al pueblo que salga de Egipto para que siga a Dios. Amén. Pero ustedes saben que la historia relata que cuando ellos salen y van camino al desierto, según la teología habla que eran más o menos 11 días que demorarían para entrar de Egipto a tierra prometida, ¿verdad? Pero en ese caminar, en ese descubrir y manifestación de Dios, porque Dios también siguió su gloria y su manifestación, pues en el día estaba la nube de Jehová cubriéndolos del sol, protegiéndolos en el desierto, les daba maná todos los días, amén. Del agua de la roca salió agua para quitarle la sed, para saciarlos. Cuando se cansaron del maná vino, ¿qué vino después del maná? ¿Codornices? ¿Están seguros? Ellos se cansaron del pan y pidieron carne. ¿Qué alimento les dieron? ¿Codornices? ¿Seguros? Bueno, todo esto despertaría una manifestación que traería provecho para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué parecido tiene esto en particular, esta historia, a lo que tú y yo estamos viviendo en casa? ¿Cuántas cosas ha hecho usted o ha intentado hacer para que su familia venga a la iglesia? Vamos a ponernos en la posición de ¿quién? De Moisés. Moisés fue varias veces donde Faraón, manifestó la gloria, demostró quién era Dios, pero su corazón más se endurecía. La pregunta es: ¿siente usted que su esposo, su esposa o sus hijos tienen el corazón endurecido para no buscar de Dios? ¿Sí? O sea que esta palabra es para usted y es para mí. Amén. Entonces, al mirar la realidad de esta historia, podemos reconocer qué es lo que está pasando en casa. Nadie quiere buscar a Dios. Y si pronuncian a Dios, los cristianos que hoy están apartados, que hablan de Dios, volvieron a tomar a Dios a su manera. No necesito ir a la iglesia, Dios está conmigo, ¿sí? Yo no necesito ir a escuchar a un hombre todos los domingos,
Dios está conmigo porque todos los días me da trabajo, me da provisión, ¿verdad? Entonces volvieron ¿a dónde? A la religión, nuevamente. Entonces, aquí el orden de Dios, o cuántas cosas hemos hecho nosotros para que ellos vengan, cuántas cosas hemos dejado de hacer para que ellos vengan, cuántas cosas hemos tenido que soportar para que ellos quieran, son todas las cosas que experimentó Moisés al hacer la voluntad de Dios. Para Moisés no fue fácil, aunque fue gloria de Dios poder manifestar su poder, poder manifestar lo sobrenatural. ¿Usted se imagina cómo Faraón se burlaba de Moisés? Ahora, ¿cuántos quieren ver un milagro? Y si usted me trajera una persona en ese momento en silla de ruedas y Dios se glorificara y Dios la levantara, todos se maravillarían, ¿verdad? Dirían, ciertamente Dios está en ese lugar, alabaríamos a Dios. Pero si en ese momento que ustedes están viendo el milagro de ver que una persona paralítica se pone sobre sus pies porque Dios obró, viene el diablo y trae otro paralítico y hace lo mismo al lado del pastor, ¿cómo cree usted que quedaría la iglesia? ¿O cómo cree usted que quedaría Moisés delante de la iglesia? En este caso, ¿cómo cree que quedaría el pastor delante de toda la iglesia? Si hice lo posible para que Dios se glorificara, manifesté el poder de Dios a través de una orden, pues aunque Dios es quien hace la obra, ¿cuántos dicen amén? Somos nosotros los hombres los protagonistas de esa obra, glorificando ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Protagonista porque es que Dios me usa a mí como te va a usar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser protagonista, pero quien lleva la gloria es Jesús. Entonces yo acabo de ser usado para levantar un paralítico, todos dan gloria a Dios, pero viene al ladito el diablo y hace lo mismo. Moisés salía humillado de ese lugar al ver que los brujos, hechiceros y encantadores también podían hacer lo mismo. Ahora, el corazón de Faraón se endurecía más. ¿Cómo sacaba a Moisés del palacio? A patadas. ¿Cómo lo desterraba nuevamente? Porque no había cambiado su corazón. ¿Usted se imagina cómo era la vida de Moisés yendo y volviendo en ese momento donde estaba manifestando el poder de Dios? No fue un servicio fácil para él, porque aunque él iba con toda la expectativa, con todo el poder de Dios, le era manifiesto el mismo poder allá. No igual, pero sí la misma manera. Amén. Y eso quizás nos está pasando a nosotros en nuestra casa. Ellos han visto la gloria de Dios. Ellos ven cómo Dios todos los días se glorifica, cómo todos los días nos bendice, Esteban, cómo todos los días nos muestra su amor. ¿Ellos lo saben o no lo saben? Los que están en casa y no vienen, ¿lo saben o no lo saben? Lo saben. Pero su corazón se ha endurecido. Hay argumentos para buscar de Dios. Hay cuestionamientos para ir a la iglesia. No es que haya poco hipócritas, pastor. ¿Y en tu trabajo no hay hipócritas? Sí, pero es que allá me pagan. Ah, ok, hay que ir porque me pagan. Entiendo. Porque es uno de los argumentos, ¿verdad? Ah, es que yo fui a la iglesia y no me gustó lo que esa persona hizo. Pero si estás en un banco y tienes que hacer una fila y no te gusta a todos los que están en la fila, ¿te los aguantas o no? Si te subes a un bus y todos los que están en el bus te afectan, ¿te los tienes que aguantar o te bajas? Pero el corazón se ha endurecido es para con Dios, no para con la iglesia, no para con nosotros, es para con Dios. Amén. Entonces es una realidad lo que vivió Moisés con el pueblo, lo que estamos viviendo hoy nosotros en nuestra casa, sí es una realidad. Hay gente que necesariamente está haciendo tener que ser tocada por Dios, ¿sí? O tratada por Dios para que puedan mirar a Dios como debe ser. En ese momento, gente de la iglesia que de la nada está saliendo Dios con cosas impresionantes para quebrantar su corazón endurecido. Una vida quizás o literalmente buena, arreglada, no necesariamente necesitada de nada, ni siquiera de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, cambiar todo para que tu corazón sea tocado. Y Él sí es experto en tratarnos, ¿o no? Él es experto en tratarnos.
Si es la realidad, usted podría decir, pastor, pero esto pasó solamente con Faraón, no con mi familia. Y es cierto, porque en la Biblia no registra otro solo ser humano que Dios haya endurecido el corazón como lo hizo con Faraón. No hay otro ser humano. Pero en Romanos capítulo 9, para los que están tomando apuntes, quiero mostrarles que aunque en la Biblia no registra otro varón o mujer que Dios haya endurecido el corazón como lo hizo con Faraón, Dios dijo algo importante en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Miren lo que dice su palabra. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos lo creen? Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Escuchen, esta historia solamente pasó con Faraón, no hay otro registro. Pero Dios dice en Romanos 9, versículo 17, que si Él quiere, Él endurece. ¿Lo está diciendo aquí o no? Que como Él quiera, lo hace con un propósito. Pues nosotros no buscamos a Dios cuando estábamos bien, sino cuando estábamos mal, cuando habíamos perdido muchas cosas. Allí fue que Dios nos llamó y nos rescató a nosotros. Pero también hay otros que endurecen su corazón por causa de su pecado, o los ídolos en su corazón. Job 9:4. Hay unos en los que Dios endurece el corazón y otros que lo endurecen por causa de su pecado. Job capítulo 9, versículo 4. Ya vamos terminando. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Miren lo que dice aquí. ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? ¿Qué cree usted? ¿Que es real o no es real? Ahora, ¿por qué los que se han endurecido contra Dios creen estar bien? Porque espiritualmente están engañados. Amén. Porque Satanás, o Faraón en este caso, tipifica a Satanás, les hace creer que era mejor, como muchas veces el pueblo se lo dijo a Moisés: ¿para qué nos sacaste al desierto a morir? Era mejor que nos dejaras en tierra de esclavitud, en tierra de Faraón. ¿Cuántas veces se lo replicó el pueblo a Moisés? Muchas veces. Muchas veces se lo dijo. Era mejor que estuviéramos en casa, donde Faraón nos tenía como esclavos. ¿Saben que cuando empieza todo el proceso de las plagas, Faraón había endurecido más las arduas tareas sobre los esclavos, sobre el pueblo de Dios? La carga era más pesada, el trabajo era más pesado y la paga era menos. Es más, hubo un momento donde dijo Dios: ¿están de ociosos? El pueblo está de ocioso, entonces ahora tendrán que ir a hacer más cosas y les duplicaré más el trabajo. ¿Y sabe qué pasa o qué representa esto? Cuando uno siente que tiene cielos cerrados en el momento. Si usted alguna vez ha experimentado cielos cerrados, fue lo que le pasó al pueblo. Trabaja y no le alcanza, trabaja y mantiene en deuda, trabaja y el trabajo es arduo, cansado, desgastado, y usted no ve la bendición de Dios. Está esclavo bajo un yugo y no hay nadie quien lo pueda quitar. Pastor, pero es que yo me esfuerzo, tengo la capacidad de trabajar 12 horas, 14 horas, pero no tiene la capacidad de orar una sola hora. Si cambiaras 13 horas por una hora a Dios, te quitaría la carga.
Porque recuerden que hace parte de la maldición. Dios le dijo al hombre: trabajarás y con el sudor de tu frente, el sudor de tus manos, y la tierra te dará espigos, te dará cansancio. La tierra que trabajes te dará cansancio. Hace parte de la maldición sobre la humanidad. Ahora, ¿cuál sería el propósito en todo esto? Éxodo 6 dice, yo lo busco rapidito, Éxodo 6, cuando Dios está desarrollando su plan, le dice a Moisés: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Escuchen lo siguiente: Jehová es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Ahí viene ya Moisés. Dice: yo me presenté, me aparecí a ellos como el Dios omnipotente, pero no me di a conocer a ellos. Aunque Abraham fue llamado el amigo de Dios, Dios tenía un plan diferente con Moisés y con su pueblo. ¿Y sabe cuál fue el propósito de todas las plagas? Que Dios quería que lo conocieran. ¿Y dónde conocería el pueblo a Dios? En el desierto, en las pruebas, en las dificultades. Allí conocería a Dios, su pueblo, y su pueblo conocería a Dios. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: ellos me conocen como el Dios omnipotente, me les aparecí a ellos, pero yo quiero darme a conocer a ti y a mi pueblo. Por eso usted ve que en la vida de Moisés y a través de la vida de Moisés empezó Dios a manifestar su sobrenaturalidad poderosa que él tenía. Amén. Con Abraham, Isaac y Jacob casi no. Aunque se vio la gloria de Dios, la mayor manifestación fue a través de Moisés. Pues el Dios de Moisés y de Abraham, Isaac, de Jacob, el pueblo lo estaba conociendo ahora de una manera diferente. Como Dios en el desierto, todas las mañanas cuando salía el sol, dice la palabra que enviaba una nube, y la nube se posaba sobre el campamento de Israel en el momento que estuvieran. ¿Para qué? Para protegerlos del sol. ¿Ustedes saben qué es caminar en un desierto? ¿Alguno ha caminado en un desierto? ¿Sí? Yo de solo verlo me da rasquiña. No quisiera estar en un desierto. Pero en un desierto no hay nada alrededor. Hay desiertos en donde ni siquiera ventea, o si ventea el calor es impresionante. Pero Dios amaba tanto a su pueblo que en ese desierto mandaba su nube y los protegía. Les daba pan, les daba agua. Sus vestiduras nunca se gastaron, dice la palabra de Dios. Y en la noche venía una columna de fuego, les alumbraba en medio del desierto. No había luz, no había energía en aquel tiempo, pero sí existía la luz ¿de quién? De Dios. Y esa columna de fuego les alumbraba sobre la noche si seguían la caminata, pero también esa nube o esa columna de fuego los protegía de los animales. ¿Cuántas cosas hace Dios por amor a nosotros que no vemos? Muchas. Entonces Dios quería que le conociéramos a través de esa manifestación. Y Romanos 9:17, nuevamente en Romanos, que ya es la parte que a ti y a mí nos corresponde, dice: porque la escritura dice a Orlando, a Ruby, a Valerie, y coloque cada uno su nombre en primera persona. Porque la escritura dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. ¿Sabe cuándo tu familia va a creerte a ti? Cuando primeramente crea a Dios. Y para que ellos crean a Dios primeramente, tienen que ver en ti a Dios. Amén.
¿Por qué Faraón decide dejar ir al pueblo? Porque fue tanta la manifestación de la gloria de Dios, tantas maravillas, estas 10 plagas que afectaron a Faraón, que lo sobrenatural que el pueblo nunca había visto hizo creer que había un Dios diferente. Y por eso el pueblo decidió seguir a Moisés al desierto. Amén. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios en su casa, en su familia? Pues Dios nos va a decir hoy cómo lo lograremos. Y es a través de esta revelación que quiero mostrarles, que fue lo que Dios me entregó como... ¿Qué viene después del plato fuerte? El postre. Ya nos dio el plato fuerte, ahora viene el postre. Y el postre va a ser esa revelación de cómo nosotros vamos a lograr que nuestra casa venga a sus pies. Escuchen lo siguiente. Nótese que la orden siempre de Dios a Moisés era: ve a Faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Amén. ¿Cuántas veces dio Moisés esa orden a Faraón? ¿Cuántas veces? 12 veces. 10 con las plagas y 2 con las 2 primeras señales: la vara que se convirtió en serpiente y cuando metió la mano en el seno. Había ido 2 veces y volvió y empezó la manifestación de las plagas. Amén. Nótese que en esta orden hay algo especial. Hay 2 caminos en la vida: o estamos esclavos al reino de las tinieblas al servicio de Él, o vinimos a Dios al servicio de Dios. Pero ningún ser humano puede quedar en medio de los dos, porque o ama a uno y aborrece al otro. Pero yo no puedo decir que soy hijo de Dios o un cristiano y no estoy sirviéndole a Dios. En las 12 órdenes fueron las mismas órdenes: deja salir a mi pueblo para que me sirva. No para que venga a la iglesia, no para que reciba la bendición de Dios en la iglesia. Todo esto hace parte de una añadidura. La orden era: déjalos salir para que me sirvan. Ese es el propósito. Entonces yo no puedo pretender que Dios traiga a mi casa y mi familia a la iglesia para que ocupen una silla. Por eso yo he creído que más que provocar que la gente venga a la iglesia, hay que llevar a Dios y la iglesia a la casa de las personas. Porque es que la iglesia es imperfecta. Si usted logra, voy a poner un ejemplo con Otoniel, logra que 10 familiares vengan aquí a la iglesia, usted llega contento, ¿verdad? Y viene sacando pecho: pastor, vea, por fin lo logré, aquí están 10 personas. Y resulta que ese día Otoniel se fue la luz en el barrio. ¿Puede pasar o no? Y por esa solamente cosita, que se haya ido la luz y al pastor le haya tocado predicar así sin micrófono, no haya habido música, afectó el servicio, afectó la celebración. Esa pequeña cosa o imperfección que puede pasar en la iglesia afectó a 2, 3 personas. No, Tony, yo para la iglesia no vuelvo. O quizás algo se ve en la iglesia que afectó a uno de ellos. Y dijeron: sí, todas las iglesias son iguales. Yo por eso nunca había querido ir a una iglesia cristiana, y voy por primera vez y me encuentro lo mismo. Que la señora Doris estaba por ahí chismoseando con otra. Y no era chismoseando, estaba pasando una información. Pero ir a la iglesia para que todos sepan lo que está pasando en nosotros. Entonces somos tan imperfectos que la única oportunidad que tuvieron de haber experimentado a un Dios vivo, pusimos la fe en una iglesia imperfecta. Y como iglesia imperfecta, pues esas imperfecciones pueden afectar a varios o no.
Así es. Entonces, esa orden era que me sirvan. Ahora diga conmigo la siguiente rema que va a ser la revelación de esta mañana. A Dios se ora, diga conmigo, a Dios se ora y al diablo se le ordena. Vuelvo y repita, a Dios se ora, a Dios se le pide y al diablo se le ordena. Escuche, iglesia, ¿en qué momento Moisés invita al pueblo a ir a servirle a Dios? Escuche, que aquí está la revelación, el secreto. ¿En qué momento usted ve a Moisés desgastado con el pueblo? ¿Quiere ir a la iglesia? ¿Quiere salir de aquí para acompañarme al desierto? ¿Le gustaría a usted, señor Olimar, que veo que está trabajándole fuerte a Faraón? Vea, eso tiene músculos, es uno de los mejores esclavos de Faraón, ¿sí? Su paga no es buena, pero tiene una buena posición aquí. Don Olimar, ¿le gustaría irse conmigo al desierto a servirle a Dios? Nótese, Moisés nunca le dijo eso al pueblo. A Dios le pedía, pero a Faraón le ordenaba. ¿Sabe qué ha pasado con muchos de ustedes y con mi vida y muchas de la iglesia? Que usted se quedó pidiéndole a Dios que traiga a su familia a la iglesia, y Dios hace rato dijo que sí. Dios hace rato envió la bendición, hace rato está establecido ese pacto con nosotros. Pero como usted se quedó pidiéndole a Dios y se olvidó que al diablo hay que ordenarle que deje salir a su casa, usted no está en el ejercicio. Usted se quedó diciéndole a su hijo: hija, ¿usted quiere ir a la iglesia hoy? Ay, mamá, no me presione. Vea, yo con las cosas de Dios, si usted, ¿cómo es que nos dicen a nosotros? Si usted es fanática, yo se lo respeto, ¿sí? Pero respéteme a mí mi posición. ¿Cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Que un hijo me diga eso a mí. ¿Por qué al colegio sí lo obligo y por qué a la iglesia no? Porque al diablo se le ordena y a Dios se le pide. ¿Cuántas veces fueron las órdenes? 12 veces. El corazón de Faraón estaba endurecido por Dios. En el asunto estaba Dios, pero Faraón representa hoy Satanás, que tiene cautiva nuestra casa, que tiene cautiva nuestra familia, que no quiere dejar que nuestra familia venga a servirle a Dios. Con el licor, con las drogas, con tantas cosas que les ofrece a ellos en la esclavitud. Y usted todos los días le dice: Señor, yo te pido que lo cambies, yo te pido que lo trates, yo te pido. Dios dice: no me pidan a mí. Si usted cree lo que me pidió, no me lo repita. ¿O creen que así no piensa Dios? Si alguno pide, que pida con fe, ¿verdad? Y todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Entonces, como usted no le da la orden al diablo, y usted ve que por más que usted le pida a Dios, más endurece el corazón de su familia, porque es lo que nos está pasando hoy, ¿verdad? Por más que le sirvo a Dios, por más que le pido a Dios, más endurece el corazón de mi casa, de los que están en mi casa. Usted se rinde, usted dice: no, Dios, yo te los entrego a ti, Padre. Escuchen, cuando usted dice: yo te los entrego a ti, dice Dios: no, ¿cómo? Les di el poder, les di la autoridad, tienen la salida firmada por mí en los cielos. ¿Usted cree que si su casa y su familia no hubiese sido salva, o no hubiese llamada a ser salva, usted hubiese sido llamado a usted? Pues si Hechos 16 dice: cree en el Señor y tú y toda tu casa serán salvos, quiere decir que ya está firmado ese decreto para que su pueblo, o sea, su casa, su familia, sirvan a Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero a Dios se le pide, al diablo se le ordena. Pastor, no sé qué hacer con mi esposo, no quiere venir. ¿Quién le dijo a usted que la pelea era con su esposo para que venga a la iglesia? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que rogarle a su esposo para que venga? Usted tiene que darle orden a sus hijos porque están bajo su cobertura, al esposo no. Usted tiene que ordenarle a lo que hay dentro de su esposo, que lo suelte y lo deje venir a servirle a Dios.
Faraón se cansó tanto de las órdenes que daba Moisés, que a través de cada orden la gloria iba aumentando. Amén. A través de cada orden las maravillas iban multiplicándose. A través de cada orden la plaga era más grande, la presión era más grande de Dios. Y por eso Faraón decidió dejar ir al pueblo, porque no pudo más contra Dios. El corazón de Faraón no cambió, ¿o sí cambió? La Biblia dice que cuando el pueblo salió al desierto, no sé qué pasó más adelante, que Faraón decide cambiar su orden. Dice: ¿cómo fue posible que yo haya dejado ir al pueblo? Vamos ahora detrás de ellos y traigámoslos nuevamente. ¿Pasó o no pasó? La pregunta es: ¿el corazón de Faraón cambió? No. Cuando Faraón sale nuevamente con todo el ejército detrás del pueblo de Dios, se encuentra el pueblo de Dios delante del mar y vuelven y se quejan. ¿Nos trajiste a este lugar para ser emboscado, Moisés? ¿Nos trajiste a este lugar para morir? Mejor nos hubieses dejado. ¿A dónde? Es que al pueblo le gusta ser esclavo. Al pueblo le gusta ser esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta la esclavitud. Dice Dios: no, déjenme, tengo otro plan, un plan mejor. Ya viene Faraón detrás de ustedes, un plan mejor. Viene Faraón a matarlos con todo el ejército, es un plan mejor. Y dice que Moisés se arrodilla a pedirle a Dios: ¿ahora qué voy a hacer? Estamos encerrados, el mar está enfrente de nosotros y vienen detrás de nosotros, no hay escapatoria. ¿Cuánta gente tenía Moisés a cargo? Miles y miles de personas en ese desierto, generación tras generación, ¿no? Porque habían pasado generaciones en el desierto. Y está Moisés arrodillado. Escuchen lo siguiente: está Moisés arrodillado pidiéndole a Dios, y le dice a Dios a Moisés: ¡Moisés! Le molestó. Esto era para despertarlos. Moisés, ¿por qué estás pidiéndome? ¿Otra vez orando? ¿Usted se imagina cómo piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Otra vez pidiéndome lo mismo? ¿Te vuelves cansón? Ya no te dije que sí. ¿Cuál es la orden que le da Moisés allí? Dios a Moisés: levántate y dile a todo el pueblo que empiece a marchar. ¿Cómo? Yo pensé que nos ibas a decir que ibas a matar a Faraón atrás, que era lo más fácil. Hubiera pensado Moisés, ¿no? No, Dios le dice a Moisés: levántate, dile a todo mi pueblo que marche. Y ven acá que te voy a decir algo. Escuchen, el plan se lo reveló ¿a quién? A Moisés. Al pueblo no le dijo nada, solamente a Moisés, como lo va a hacer contigo a partir de este momento. Moisés, ¿te acuerdas de aquella vara que tienes en tu mano? Uy, yo creo que ¿dónde estará esa vara? ¿Dónde estará esa vara de Moisés? Dice: toma ahora tu mano, tu vara en tu mano, y levántala, y le das una orden al mar. Cuando yo te diga, el mar se va a abrir, y tú y todo mi pueblo pasarán. Y cuando hayan pasado, Faraón entrará con todo su ejército, y en medio del mar todos ellos van a quedar. Diga conmigo: Moisés le cambió la oración. Ya no le tenía por qué pedir a Dios. Ahora entraría ¿a qué? A marchar sobre el plan de Dios. Y cuando Moisés extiende la vara, ¿qué pasó en ese momento? Escuchen. Habían visto 12 manifestaciones gloriosas de Dios, 10 plagas, amén, poder de Dios, y 2 señales: la vara convertida en serpiente y la mano en el seno de Moisés convertida en lepra. 12 manifestaciones. Ahora vendría el home run. ¿Ustedes saben qué es home run? ¿Se dice así? ¿Sí? En el béisbol, el mejor bateaje, ¿cómo dice? El mejor bateaje es cuando saca usted la pelota ¿de dónde? Del estadio. ¿Usted ha escuchado ese término? Uy, me la sacó del estadio con lo que hizo. De verdad que la sacó del estadio. Eso significa, o sea, dio más de lo que tenía que dar. No, es que es impresionante, James. Dios dice 12 manifestaciones, viene la máxima, viene la 13. Nunca nadie ha visto esto, esta señal que voy a hacer. O sea, está Dios con los ángeles en el cielo. Miren lo que mi creación va a ver, miren la manifestación de lo que va a pasar.
¿Usted se imagina a Dios y los ángeles desde arriba apoyando a Moisés? Eso es historia para nosotros. Para ellos no era historia porque no lo sabían. Nunca había pasado. O sea que había una expectativa mayor. Moisés no se lo dice al pueblo, sino que Moisés le dice al pueblo: todos marchen, y todos están marchando. Pero Moisés levanta la vara y le ordena al mar, y el mar se abre. Ahora, el pueblo tenía dos opciones, como usted y yo hoy la vamos a tener. O le mete fe y pasa el mar, o decide quedarse con Faraón al servicio de él. Lo más grande no fue que el mar se abriera, aunque fue una manifestación gloriosa de Dios, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de aquí, al ver el mar abierto, no pasan. Recuerden, nunca había pasado esto. El mar se abre de la nada. Estamos hablando del mar, quiere decir que quizá no se veía al otro lado. Pero ahora Moisés está invitando al pueblo: síganme. Y a la orilla el mar está embravecido, está apartado de orilla a orilla, y síganme. ¿Cuántos iban a creer a Moisés para que le siguieran? Era una opción de vida o muerte. Es como cuando uno está siendo seguido, perseguido por algo, uno hace cosas. ¿Cómo trato de explicar eso? Bueno, como una emboscada, ¿sí? Una emboscada del ejército. Cuando es momento de tenerse que salir, correr o volarse, uno hace lo que sea con tal de no ser cogido por el enemigo, ¿sí? Y esquivar si hay ráfaga de tiros y todo, ¿verdad? Entonces, es tanta la adrenalina en el momento de huir, que en esa adrenalina se pueden crear capacidades como para correr más, para saltar más, para hacer cosas que usted nunca hizo. ¿Por qué? Porque es que viene alguien atrás que te está diciendo: o corres o te mato. Es como cuando uno ve que cuando un ladrón está siendo seguido, es capaz de tirarse un caño para que no lo cojan. Es capaz de subirse barandas, vallas, lo que sea, para que no lo cojan. ¿Por qué? Porque está siendo seguido por algo, por alguien que le va a provocar la captura. Entonces, en ese momento, el pueblo se activa en una adrenalina y dicen: bueno, hay dos opciones, iglesia. O creen y pasan el mar, o se quedan para que Faraón los capture y nuevamente los lleve a ser esclavos. ¿Qué creen ustedes que hizo el pueblo? ¿Quién se quedó del pueblo por temor y no pasó? La Biblia registra que ninguno se quedó, sino que cuando Moisés ve que los mares se abren y les da la orden, como dice la canción: bueno, patitas, ¿para qué las tengo? Entonces se saltaron y mar adentro a correr. No sabían si el mar se podía cerrar más adelante. Ni siquiera Moisés lo sabía. Pero quizás era una opción mejor morir ahogado que morir en manos de ¿quién? De Faraón. Era una opción. Y yo creo que era una opción de supervivencia, ¿verdad? Es como cuando hay un temblor o un edificio se está incendiando. ¿Qué hacen las personas que están en los pisos de arriba? ¿Esperan que alguien los vaya a rescatar? No. Se tiran por las ventanas. Hay gente que dice: yo prefiero morir del impacto a ser quemado, del impacto a esperar que el edificio se derrumbe y me aplaste. Supervivencia, naturaleza. ¿Cuánta gente se tira y el edificio no se derrumbó? Se tira y se apagó el incendio. Hay gente que está abortando la misión antes de. ¿Saben por qué? Por esta razón, por esta palabra. Porque se cansaron de pedirle a Dios y no entendieron que no era pedirle solamente a Dios, sino que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para manifestar su gloria. ¿No quieren cambiar en la casa? Listo. ¿Está dura la pelea con Satanás? Está bien, es fuerte.
Pero entre más abunda el pecado, más gracia va a sobreabundar. Y es cuando más debemos meternos con Dios, más debemos llenarnos de Dios, para que cuando empecemos a darle la orden a Faraón para que suelte a su esposo, a su esposa, a sus hijos, hasta que te obedezca y lo logres en el nombre de Jesús. Repita conmigo: a Dios se le ora y al diablo se le ordena. Y en el nombre de Jesús dejará ir a mi pueblo para que vaya y le sirva. Ahora usted puede decir, usted que viene todos los domingos, pastor, yo quiero que mi casa y mi familia vengan a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿O quiere traerlos para que también se sienten como usted? Recuerden, o le sirvo al diablo en el mundo o con el mundo, o le sirvo a Dios. Pero si me quedo en medio, algo malo va a pasar. ¿Por qué la familia le cree a uno? Por el testimonio, por la manifestación. Amén. Porque así como me santifico en la iglesia, me santifico en la casa. Es por esa causa. Ayer estábamos en una celebración familiar, unos 15 de una prima. La fiesta muy buena, muy chévere en el mundo. En especial porque hace mucho no veía a toda mi familia reunida. Toda mi familia estaba reunida. Solamente me faltó un tío. Y la verdad el ambiente era chévere porque pues los que estaban en su fiesta, en su rumba, y nosotros estábamos aquí apartados. Pero era el sentir de la familia. Yo dije, la comida la van sirviendo para las 3, 4, no alcanzamos. No quiero trasnocharme. Pero para la gloria de Dios, eso a las 11 empezaron a servir de ellos. Esta manifestación gloriosa del Señor. Sirvieron temprano, en una fiesta nunca sirven temprano. Y un momento donde ya le dije a mi esposa, ya es hora de que salgamos de aquí, antes de que la contaminación empiece a afectar. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, yo no soy cristiano religioso, comparto con mi familia. Si tengo que estar en la inmundicia con ellos sin ser contaminado, lo hago, para que no me vean a mí como un extraño marciano. No, Jesucristo dijo que hay que amarlos a todos. Pero llega un momento donde digo yo, ya hay que salir de acá. Ya el Espíritu de Dios no resiste más la contaminación, ya la música, la presión, no más. Y salimos calladitos sin que nadie se diera cuenta que nos íbamos a venir. Pero donde yo llego siempre con mi familia, nunca dejo de ser reconocido por lo que Dios ha dicho que yo sea. Porque yo a Dios le pido y al diablo le ordeno que suelte a quién: mi casa, mi familia, mis generaciones, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que tú a partir de ese momento empieces a hacer. Si tú has sentido que Dios no te había vuelto a escuchar, si tú has sentido que el corazón se ha endurecido más, es porque Dios tiene un propósito contigo y va a hacer manifestar su gloria a través de ti. Toma Romanos 9:17 como rema en tu corazón. Lo dije ahora. He levantado a Faraón para que a través de él mi poder sea glorificado. Y coloca tu nombre. Te he levantado a ti para que a través de ti su poder sea glorificando. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Amén. ¿Y saben cuál fue la sorpresa más bonita de estar en un lugar tan contaminado como en el que estábamos ayer? Porque era mucha presión. La iglesia recuerda que hace muy poco estuvimos orando por la familia, por un chico de nuestra familia que casi se queda en la cirugía. Tenían que abrirle la cabeza, según los médicos, para hacer una operación. No recuerdo bien la enfermedad, amor, ¿no recuerdo bien? Sí, haciendo una actividad del mundo se golpeó la cabeza y le creó un hematoma, de tal manera que la cabeza le llenó de sangre, se llenó de sangre su cerebro. Y no paraba, no cesaba el sangrado. Y había que operarlo, sí o sí había que operarlo. ¿A quién cree que llamaron en ese momento para que oráramos? Yo no conocía al chico. Es novio de una de mis primas. Está bien, vamos a orar por él. Nos reunimos 2 veces a través de Zoom. Reuní toda la familia a través de Zoom. Les compartí 2 palabras, 2 prédicas, 2 enseñanzas y oramos.
Resulta que ayer que yo llegué y me senté, vi a mi prima y cuando vi el muchacho que estaba al lado, le digo, prima, así entre dientes, ¿no? Ese es tu novio, ¿verdad? Me dice, sí, primo. Entonces le dice ella al novio, amor, te presento a mi primo, el que oró por ti cuando tú estabas hospitalizado. Y ese muchacho me miró y me dijo, uy, muchas gracias. Y me abrazó, o sea, estábamos en ese momentico así el mundo, pues. Y yo, esa es la recompensa más grande que queda en el corazón. No lo conocía, no lo amaba como quizás amo a alguien de mi familia, pero hacer algo por alguien que Dios ama y ver la gloria de Dios, cuánto no más poderlo hacer por alguien que sí amamos y también vamos a ver la gloria de Dios por eso. Y me dio mucha felicidad verlo. Y todos llegaban, los familiares, y llegaban, hola, ¿cómo estás? Uy, me alegro que estés muy bien. Y decía, wow, ese es mi Dios. Yo puedo decirle a mi familia, ese es mi Dios, a quien le sirvo, de quien predico, a quien estoy convencido de que para Él no hay nada imposible. Y con estas son 3 manifestaciones gloriosas del poder de Dios que he podido mostrarle a mi familia quién es mi Dios. No porque yo haga las cosas, sino porque de quien yo hablo, hace las cosas. Amén. De quien yo predico, hace las cosas sobrenaturales. Y si esta palabra ha tocado su corazón, y si esta palabra lo desafía a usted para que cambie su oración, es porque Dios va a hacer algo sobrenaturalmente con usted en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, primeramente démosle un fuerte aplauso al Señor, porque la gloria y la honra es para Él. Y le invito a que se ponga sobre sus pies para que juntos alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Diga conmigo, a Dios se le pide, al diablo se le ordena. ¿Usted le está dando órdenes al diablo? ¿Cada cuánto se habla con el diablo? ¿Cada cuánto usted habla con el diablo? ¿Nunca? ¿No tiene diálogos con él? ¿No? ¿Le da miedo? ¿O siente que no es necesario? La iglesia ha sido convencida y ha sido cegada en creer que no es necesario hablar con el diablo. Pero esa palabra nos dice que Dios habló fue con quién, con Moisés. ¿Y Moisés con quién habló? Con Faraón, no con el pueblo. ¿Usted se imagina si la orden hubiese sido de Moisés al pueblo? ¿Cuántos quieren ir conmigo al desierto? No los está invitando a la iglesia, no los está invitando a una mejor vida. Les digo, ¿cuántos quisieran ir conmigo al desierto a servirle a Dios? ¿Ustedes creen que los de Israel hubieran ido? ¿A cuánto les gustaría caminar conmigo 11 días, atravesar el desierto hasta la tierra prometida que el Señor hoy nos promete? ¿Cuántos irían conmigo? Esa era la más fácil. Entonces Moisés dijo, no, no es con el pueblo. Cuando Faraón suelte el pueblo me seguirá solo. Cuando Dios toca el corazón de una persona, la persona sigue sola. ¿Pero por qué es? Porque Faraón, o sea, Satanás, ha dejado ir a esa persona. Eso es lo que va a pasar ahora en el encuentro. Tenemos encuentro ahora. En el encuentro hay sanidades, liberaciones, restauraciones. Va a ser un tiempo sobrenatural de Dios. Así que aproveche ese tiempo. Pero mientras viene ese encuentro, o si usted dice, pastor, yo tengo mi encuentro todos los días con el Señor, entonces tome ese tiempo para usted y cierre sus ojos y le decimos, Padre, en esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Sabes que llevo mucho tiempo pidiendo, clamando, pactando, gimiendo, llorando. Te he hecho pactos, te he hecho compromisos.
He hecho lo posible hasta lo imposible para que tú me escuches y yo pueda ver la obra en mi casa y en mi familia. Pero he sentido que por más que pido, por más que hago, por más que te sirvo, por más que me dispongo, más endurece el corazón de ellos. Soy criticado, soy criticada, soy señalado, soy juzgado, soy vituperado, rechazado por ellos. Y muchas veces me he rendido en decirte, te lo entrego. Muchas veces he dicho, yo sé que tus tiempos son perfectos, tú lo harás. Es cierto, Padre, esa es mi fe. Pero hoy tu palabra me enseña algo diferente, Señor. Hoy tu palabra me levanta y me reafirma, no en lo que yo he creído, sino en lo que tú crees de mí, que soy más que vencedor. Que nada me puede separar de tu amor, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni nada creado. Nada me podrá separar de tu amor, Señor. Cuánto más mi familia. Por eso creo en tu palabra, Dios, y creo a tu palabra en esta mañana. Y me empezaré a ejercitar a partir de ese momento en pedirte a ti y en ordenar a Satanás que deje ir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis generaciones, en el nombre de Jesús. Satanás se ha callado la boca de la iglesia con temor, ha callado la boca de la iglesia con incredulidad, con hacerles creer que no tienen poder ni autoridad, con hacerles creer que no es necesario pelear por lo que ya Dios le dio. Entiendan, la salvación suya y de su casa es el regalo que Dios nos dio a todos nosotros. Ya fue dado. Tu casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo hemos recibido el regalo de la salvación por una eternidad. Ya es dado, ya es hecho. Ya la obra fue hecha en la cruz. Ahora lo que te corresponde a ti y a mí es ordenar para que Satanás suelte en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer un ejercicio antes de cerrar. Y tú vas a repetir conmigo: Señor Jesús. Vamos, pero con fe, con autoridad. Señor Jesús, hoy me declaro delante de ti como hijo, con la identidad de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Me declaro en ti, Señor, más que vencedor, en ti que me llamaste. Y en el nombre de Jesús declaro con mi boca que mi casa y yo serviremos al Señor. Que mi casa y yo hemos recibido por gracia el regalo de la salvación. Por eso por gracia soy salvo y no por obras. Por eso mi casa y yo saldremos del desierto y te serviremos a ti, Señor. Cueste lo que me cueste, a tiempo y a destiempo, donde tú me envíes, lo que tú me digas, lo voy a hacer, Señor, por mi vida y por mi familia, en el nombre de Jesús. Me comprometo, Señor, si no te estoy sirviendo, me comprometo a servirte, porque he entendido que sirvo al diablo o te sirvo a ti, Señor. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Así que hoy, por el poder de la sangre de Cristo, declaramos que mi casa, mis padres, mis hermanos, mis hijos y toda mi generación siguiente y mi generación actual será bendita en ti, Señor, consagrada y apartada para ti, Señor. Y ordenamos en el nombre de Jesús a Faraón, a Satanás, que suelte ahora mi esposo, suelta a mi esposa, suelta a mis hijos, suelta en el nombre de Jesús mis generaciones, para que vayan a servir a Jehová. En el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, que sueltes la iglesia, que todo letardo sea quitado, que toda pereza sea quitada, que toda tiniebla sea arrojada fuera en el nombre de Jesús, y haya libertad en el nombre de Jesús. Levante sus manos
Y dígale: Señor, recibo ahora la unción de tu Espíritu. Recibo ahora el poder de tu Espíritu para empezar esta batalla contra Satanás. Hasta que te obedezca, Señor. Hasta que obedezca mi voz, que será tu voz, Padre. Porque no estoy solo. Porque voy en tu nombre a ordenarle a Satanás que deje ir a mi casa y mi familia y te sirva, en el nombre de Jesús. Ahora, con tus manos levantadas, dile: Señor, déjame visionar por un momento. Abre mi entendimiento y mis ojos espirituales. ¿Qué sería de mi vida y mi casa? Todo sirviéndote a ti, Señor. No hables, simplemente dile: Dios, déjame visionar en ese lugar a mi esposo, mi esposa, mis hijos. Aún en el servicio, amándote, dándote toda nuestra vida a ti, Señor. Daríamos lo que fuera. Que no tenga que estarle rogando a nadie que venga a la iglesia, porque es a ti a quien te busca, no a mí, Señor. Déjame visionar mis hijos sirviéndote, mi familia restaurada sirviéndote. Déjame visionar cómo sería ese galardón, ese premio por un momento, Señor. Pero algo estoy convencido hoy, es que el Señor dijo que bajo esta cobertura, familias completas seríamos al servicio del Señor. Si tú estás en esta cobertura y bajo esta cobertura, es porque el Señor va a hacer en tu familia ese sueño de Él, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, la gloria y la honra a ti, porque a través de la unción que hoy estamos recibiendo y que tú estás impartiendo, vamos a ver señales, milagros y prodigios. No te pedimos las plagas para ellos, Señor. Sería muy duro de mi parte desear que tú los trates con plagas, pero sí necesito señales, Señor, para que ellos te crean. Sí necesito que el corazón de ellos sea tocado y transformado por tu poder, Señor, para que ellos te sigan. Es mi petición hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.